Saludos, bienvenidos a otra edición del videopodcast La Ley en tu Vida. Yo soy Rafael Solá, quien estará con ustedes el día de hoy. Quiero agradecerles a todos y a todas los que se siguen conectando, nos siguen apoyando en el programa. Gracias por los comentarios que nos han dejado. Y para aquellos que se conectan por primera vez, les comento que La Ley en tu Vida es un podcast original de Microjuris, conducido por estudiantes de Derecho, en el cual nosotros llevamos a cabo análisis y entrevistas para discutir cómo las decisiones de los tribunales y las leyes te afectan a ti en tu diario vivir. Es un programa de análisis legal y social que fomenta la discusión de los principales retos del país y las alternativas posibles de futuro. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify y el resto de las plataformas de podcast. También pueden conseguir el formato de video en nuestra página de Facebook e Instagram a través de La Ley en tu Vida. Como les dije, yo soy Rafael Solá. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Y el tema que vamos a estar analizando va a ser un tema realmente de mucha importancia, porque tiene que ver con la seguridad, el clima que se está viviendo en Puerto Rico, y específicamente vamos a estar hablando sobre el proyecto de la Ley de Armas. Hay un proyecto que ya está presentado, ha sido aprobado por ambas cámaras legislativas y está ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez para firmarlo. Para discutir este proyecto de ley y así como otras variantes de la Ley de Armas, nos encontramos el día de hoy con el señor Víctor González. Él es portavoz del movimiento a favor de este proyecto de ley, participó en la redacción del mismo y va a estar con nosotros, instruyéndonos sobre este proyecto. Bienvenido, Víctor. También me encuentro con Sandra Barreras. Ella también es portavoz y vicepresidenta de la organización Mujeres de la Segunda Enmienda. Damas de la Segunda Enmienda. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y con nosotros también se encuentra el profesor, criminólogo y también comentarista social, el profesor Gary Gutiérrez. Viene desde Ponce, así que le damos la más cordial de las bienvenidas, Gary. Muchas gracias y muchas gracias a Microjuris por el trabajo de educación cuando viene a cuestión de leyes. Y un privilegio estar con doña Sandra y don Víctor aquí. Sandra, ¿nos puedes comentar qué es la organización Damas de la Segunda Enmienda, por favor? Damas de la Segunda Enmienda es una organización para la defensa de todos los derechos bajo la Carta del Derecho de la Constitución de Estados Unidos, conocida como el Bill of Rights. Pero tenemos un énfasis en la Segunda Enmienda. Esa es la concentración principal a donde nos gusta atender directamente, porque es un derecho que lo dejan a un lado constantemente. Todo el mundo conoce la primera enmienda, todo el mundo conoce la quinta enmienda, pero la segunda enmienda hace falta mucha más educación sobre este tema en Puerto Rico. Para aquellos que se están preguntando, ¿pero qué es la segunda enmienda? Pues mire, yo se las voy a leer textualmente. Esta es la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y dice como sigue: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Estas 27 palabras que les acabo de leer han desatado unos debates increíbles, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Mucha gente interpreta, pero es que de esos textos no se desprende que la gente tiene un derecho a portar armas y que el Estado no te puede regular. Pero, y aquí es algo bien importante de por qué nosotros decimos siempre que la ley en tu vida discute cómo las leyes y las decisiones del tribunal impactan en la vida diaria del ciudadano. ¿Por qué? En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el 2008, en el caso D.C. versus Heller, resolvió que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la enmienda que les acabo de leer, es un derecho fundamental de carácter individual. Esto abrió la puerta a una interpretación de que la segunda enmienda le concede un derecho fundamental al ciudadano a la aportación de armas. ¿Qué pasa? Luego, en el 2010, en el caso McDonald versus City of Chicago, de nuevo el Tribunal Supremo vuelve a abordar esta cuestión de la segunda enmienda y dice que confirma que este derecho es uno fundamental en el carácter de los ciudadanos y que también aplica a los estados y los territorios de la nación americana, es decir, que aplica también a Puerto Rico.
Así que vemos cómo de unas decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han impactado en la vida de millones de ciudadanos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y entonces, a raíz de esas decisiones, en Puerto Rico se ha venido gestando un movimiento para atemperar las leyes de Puerto Rico con la jurisprudencia federal. Y es así que llegamos al proyecto 1050 del Senado, en donde se presenta, ¿verdad?, una nueva ley de armas que contiene un sinnúmero de cambios que quisiéramos discutirlo a continuación. Sandra, ¿me puedes decir, ¿verdad?, cuáles son los principales cambios de esa nueva ley de armas? Mira, principalmente, el proyecto de ley presentado, el 1050, falla en unas cositas. Sí, por un lado baja algunos costos, baja algunos procesos, aumenta en penas, pero en ese proceso de bajar costos, por un lado, comparando de la ley actual, en otras áreas los aumenta. En lo mismo en los procesos, elimina unos procesos que tenemos en la ley 404, pero por otro lado te aumenta más documentación y más gastos. En la parte en donde hablamos entonces de las penas, tenemos un problema. Las penas llegan a ser tan graves que llegan también a estar atentando al mismo derecho. Y esos son unos detalles que tenemos que tener mucho cuidado con este proyecto de ley. Entre sus cosas buenas, pues sí, el que baja el costo para que disimular que está cumpliendo con el derecho, eso sí está bueno. Permíteme, cuando hablamos de bajar costo, ¿cuánto cuesta ahora y cuánto costaría bajo la nueva ley? En precio real, el comprobante para poseer un arma de fuego son $100, más el costo que es las declaraciones juradas, que son 4. De ahí pasa a si desea portar, entonces tiene un costo de $250 más el costo del tribunal. En ningún momento la ley 404 obliga a que tienes que ir con un abogado. Y para colmo, esto es un problema que ha ocurrido gravemente en el transcurso de los 19 años de la ley 404, es que en la ley en ninguna parte dice que el tribunal está obligado a ver una vista de la persona que está pidiendo la categoría de deportación. Los tribunales lo convirtieron de esa manera. Los tribunales, se supone que tú vayas con el mismo paquete que tú habías solicitado tu licencia, nada de buscar testigos nuevos, nada de buscar declaraciones nuevas. No, era el mismo paquete con que solicitaste la licencia, con ese paquete tú te presentabas en el tribunal y el fiscal decidía si quería ver una vista o no. Pero lo han convertido en algo obligatorio, a que entonces la persona tenga que ver una vista. Los tribunales han cambiado el proceso adicionalmente. Ahora hay tribunales que obligan a que los testigos tienen que ser vecinos inmediatos. Han llegado al punto que obligan a que los vecinos, si es un matrimonio los que están solicitando la aportación, están aprovechando la misma oportunidad de ir al tribunal el mismo día. Han habido casos donde el juez o la jueza les dice no pueden utilizar los mismos testigos, tienen que buscar otros. O sea, llegan a hacer tantas cosas absurdas dentro del tribunal fuera de ley, que eso es la parte principal que llevó a que estemos buscando que tiene que haber un cambio de ley, ¿verdad? Por esas partes abusivas, pero eso no es la ley. Son cosas que fueron cambiando y no ha habido manera de hacer de parar, porque nadie quiere ir en contra del tribunal. Todo el mundo dice, está bien, yo hago lo que el juez diga para que me den mi portación, y no quieren gastar en ir llevando un pleito adicional. Víctor, ¿qué otros cambios provee esta nueva ley? Mira, nuevo proyecto, porque todavía no ha sido convertido en ley. Y esta mañana la gobernadora pues volvió a poner objeciones, así que todavía no sabemos si esto en realidad vaya a ser una ley o no. Como dice Sandra,
el proceso actual, pues tú solicitas una licencia y en 120 días el Estado te tiene que contestar sí o no, o te tiene que dar la licencia. O sea, si te dicen que no, pues no. Pero si pasan los 120 días, el Estado está obligado a darte la licencia. Tú vas al cuartel, llevas tus documentos de que tú sometiste y en o antes de 10 días te tienen que dar la licencia. La medida busca abaratar costos, como bien dice Sandra, porque tú tienes unos comprobantes para solicitar la licencia. Si quieres el tiro al blanco tienes que hacer otra cosa, si quieres la aportación tienes que hacer otra cosa. Y lo que está buscando es que con una sola licencia y un solo comprobante de $200 tú tengas la licencia de armas y la aportación. El tiro al blanco, pues irás al club de tiro, pagarás la cuota, lo que sea. ¿Cuál es el problema que estamos viendo en la confección del proyecto? Donde la ley actual dice que en 120 días el Estado te tiene que dar la licencia, el proyecto nuevo dice que en 60 días el Estado te debe dar la licencia. Ya no es que es lo que se conoce en inglés como un shall issue, es un may issue. Y lo que te dice el proyecto entonces, en diferencia de la ley actual, que tú vas al cuartel a buscar tu licencia, ahora tú te invitan a que vayas al tribunal a dilucidar el aspecto. Así que lo que estás ahorrando en comprobantes y quizás en tiempo, sabiendo cómo funciona el gobierno, que está corto de recursos, que no tiene el personal, etcétera, pues más que menos entendemos que va a ser que vas a tener que ir al tribunal. Pero como te dije, lo que la medida dice es que vas al tribunal a dilucidar el asunto. ¿Y qué puede pasar allí? Primero tienes que buscar un abogado, pagar los aranceles del tribunal, pagar el abogado. Y cuando llegues allí, llega la policía, y como es a dilucidar el asunto, el juez le va a decir, ¿por qué no le ha dado la licencia? Porque no lo hemos podido investigar. Pues, señor fulano, señora fulana, tiene que esperar que lo investiguen. Así que los 60 días es una quimera, porque no sabemos en realidad si eso va a suceder o no. Como te mencioné también, pues a raíz de los acontecimientos que han sucedido, el crimen sigue disparado, la gente quiere tener un arma, es una forma más fácil, pero entonces el gobierno, por un lado dice que quiere reconocer el derecho y por el otro lado quiere ponerle límites al derecho. ¿A dónde vamos a llegar a buscar ese balance? Pues ese es el punto donde estamos ahora, porque esta medida fue aprobada en junio 30 y se suponía que la firmaran. Sabemos lo que pasó en los acontecimientos del verano, no se envió el proyecto, luego se envió cuando empezó la sesión. Sabemos que hay un término constitucional de 10 días para eso, pero entonces pidieron el proyecto de vuelta porque Fortaleza puso unas objeciones. Entonces, ahora estamos viendo de un proyecto que estaba aprobado con unas cosas, ya le hicieron unos cambios, se iba a enviar otra vez y todavía están con más cambios. Hasta dónde el proceso pueda aguantar este lleve y trae luego de la aprobación de una medida, pues honestamente no sabemos. Gary, ¿cómo tú reaccionas a esto que inicialmente se ha ido Pues mira, planteando? para mí, primero estoy en desventaja porque yo, a pesar de que trabajé cubriendo el crimen para medios de comunicación en fotografía y en radio, nunca he empuñado un arma, así que no sé lo que se siente eso, así que estoy en desventaja en ese punto, ¿verdad? No obstante, me parece que esto es importante contextualizarlo. Primero, que el derecho a la aportación de armas en los Estados Unidos tiene una visión, se produce desde una visión revolucionaria de protegerse del Estado. Fíjate que cuando tú leíste la segunda enmienda está vinculado con las milicias, ¿verdad? Es ese derecho a los ciudadanos protegernos del Estado. Porque la mayoría de la gente en el siglo XVIII que tenía armas eran blancos que controlaban sus propiedades desde su autoridad, ¿verdad? Y su preocupación era, porque venían de liberarse de un rey, así que su preocupación era el Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, ese derecho de la segunda enmienda siempre ha tenido una connotación racista, que se nota cuando en la década de los 60 Reagan era gobernador de California y los negros, sobre todo en las Panteras Negras, se dan cuenta de que ellos también tienen derecho a portar armas, la empiezan a aportar y el establishment blanco californiano cayó en brote y Reagan, que es la estaca de los republicanos, fue el que pasó las primeras leyes californianas para control de armas en la calle, ¿verdad? Porque ya no eran los blancos los que tenían armas,
Sí, era todo el mundo, y eso no se pensó para todo el mundo, porque la Constitución estadounidense no se pensó para todo el mundo, se pensó para el blanco varón propietario heterosexual y cristiano, ¿verdad? El que no estaba en eso, pues no, y eso incluía a las mujeres. Así que en ese sentido, ¿verdad? Se complica cuando en Puerto Rico ese derecho hay que mirarlo desde el derecho colonial, ¿verdad? O sea, aquí tanto España como Estados Unidos controlaron las armas desde el derecho imperial, ¿verdad? O sea, porque el derecho de la revolución era para ellos, no era para, ¿verdad? No era para los puertorriqueños. Y eso también tiene que verse. Entonces, esto nos trae a que el partido en el poder en el momento con el cual tienen que bregar doña Sandra y don Víctor, que los compadezco, están en un dilema terrible. Porque por un lado, como dicen en el campo, tienen un palo sucio por los dos lados. Donde quiera que lo coge se van a embarrar. Porque por un lado tienen la presión política del discurso que ellos mismos han producido de que la violencia se controla controlando los derechos de la gente, que lo compra un montón de sectores muy conservadores en el país. Pero por otro lado, ellos quieren vender la estadidad, una estadidad que no van a poder vender en Estados Unidos, con la mentalidad de que están controlando armas acá, porque como bien decía don Víctor y Sandra, en Estados Unidos esto es un issue sensible, ¿verdad? Entonces, que en ese sentido, me parece que el problema que están enfrentando los compañeros es que están en un partido que están tratando de ganar votos con la mano dura y el control del crimen, por un lado, que no va consono con liberar las armas, y por otro lado, están vendiendo una estadidad que no va consono con controlar las armas. Entonces, en ese dilema están ustedes, ¿verdad? En esta lucha por un derecho. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? El entrelínea del control de las armas, del derecho a las armas, para controlar la criminalidad, vincula, el underline, ¿verdad? El entrelínea vincula que nuestros derechos son la causa de la criminalidad. Y eso para mí es altamente preocupante. Porque si abrimos eso, entonces las grabaciones telefónicas, la fianza y todas las cosas. Y como digo en todos sitios, mis derechos, aun los que yo decida no ejercer como el de derecho al alma, no son la causa de la criminalidad. Estoy completamente de acuerdo en ese sentido de lo que él está mencionando, de que el problema del derecho no es el problema de la criminalidad que hay en Puerto Rico. Ese problema viene del narcotráfico, ese problema viene del bajo mundo. Lo que está ocurriendo en realidad en Puerto Rico es que nosotros, el ciudadano bueno, decente, seguidor de ley, porque el que brega con el narcotráfico y el bajo mundo y la criminalidad, le importa, le vale absolutamente cero una ley de armas. Para ellos no existe ley. Para ellos lo que existe es las penas si es que me atrapan, porque esa es la forma de pensar de ellos. Si me atrapan, entonces tengo que cumplir con la cárcel o con el tiempo que me pongan o con lo que haya que pagar de fianza. Pero eso al ciudadano decente, a lo único que le afecta a la ley, en todo sentido de la palabra, es que nos restringen el derecho, pensando en el otro que hace mal, nos restringen a nosotros. Mientras nosotros estamos restringidos, ellos tienen libre albedrío a hacer todo lo que les dé la gana, nosotros no tenemos con qué defendernos. Ahora, si tuviésemos el pueblo, las herramientas para defendernos, mientras ellos se están matando entre uno al otro, tenemos algo con qué defendernos, lo que no tenemos en estos momentos. Si están en un tiroteo de carro a carro, uno no se va a meter en el medio del tiroteo. Porque la lógica es buscar refugio, pero si se encuentra de frente contigo la situación, tú tienes que tener con qué defenderte. Entonces, en ese mismo bajo mundo del narcotráfico, las razones por las cuales los delincuentes están robando, ¿para qué? Para alimentar su droga, para buscar dinero para alimentar su droga. Entonces van y atacan las residencias de las personas buenas trabajadoras. Y esas personas buenas trabajadoras están indefensos. Ahí es en donde está el problema. La criminalidad está rampante y no tiene nada que ver con una ley de armas. Y ahora tenemos un problema donde tenemos una ley que en sus cosas buenas tiene sus cosas malas, pero está en una pausa porque el Estado quiere poner más restricciones aún de las que ya tiene para el ciudadano de ley. Y uno se queda,
están bregando de una manera completamente en acefalia. Aquí las palabras que quisiera poder decir no las puedo decir, porque en el transcurso de todo este proceso legislativo, de cómo comenzó desde el proyecto 439, han ido en un juego político, donde han querido estar satisfaciendo caprichos de legisladores, de senadores, de gobernadores, porque hemos tenido gobernadores en interino en todo este proceso, donde todo ha sido, vamos a poner enmiendas que, by the way, la gran mayoría han sido restrictivas para nosotros, que nos afectan gravemente, para satisfacer, para conseguir votos o conseguir firmas. Y eso da un mal sabor de nuestro sistema político, porque es nuestro derecho. Y a quien tienen que escuchar es al pueblo y no satisfacer los caprichos de las sillas ejecutivas, porque ellos son quienes nosotros escogemos para valer nuestros derechos. Es obligación del Estado valer nuestros derechos. Yo quiero tocar el tema de la criminalidad, pero antes de eso quisiera decir un comentario y una pregunta para Víctor. Yo creo, el comentario es que el proceso que tú nos has mencionado de cómo se le ha hecho cuesta arriba, ¿verdad?, lograr una legislación, estemos o no de acuerdo, ¿verdad?, con el resultado de esa legislación, sino es el proceso de cómo ciudadanos organizados van a proponer proyectos de ley que entienden que les benefician y se topan con este monstruo, ¿verdad?, legislativo, que de un proyecto de 2 páginas se lo siguen analizando y le siguen añadiendo enmiendas. Y yo creo que eso es un reflejo también de una incapacidad que nosotros hemos demostrado como sociedad de hacer política pública de una manera coherente y que tenga de que el proceso legislativo, ¿verdad?, respetamos ese curso, pero que en algún momento, ¿verdad?, ya los legisladores, la legislatura puedan sentarse y articular unas soluciones, unos proyectos de ley que recojan el sentir de las personas que lo están proponiendo. Y Víctor, te quería comentar, ¿verdad?, ¿qué nos puedes contar sobre ese proceso legislativo y cuáles son las perspectivas que este proyecto tiene de ser aprobado, tal vez? Mira, tomando la exposición de él en la cuestión del derecho, primero que nada tenemos que reconocer que la Constitución de Puerto Rico garantiza más derechos o derechos más amplios que los que da la Constitución Federal. Así las cosas, pues entonces resulta chocante que en Puerto Rico se pretendan limitar derechos. Cuando por un lado nos dicen que nuestra Constitución nos da más, pues entonces vemos cosas de que no, pero hay que aguantar aquí o hay que aguantar acá. Dicho eso, pues Sandra también trae un punto de que queremos hacer una medida, pero entonces queremos la firma de y hay que presentarlo para que el otro lo firme y hay que buscar otra alternativa o qué sé yo. Nosotros tenemos una ley de armas, buena o mala, lleva 19 años corriendo y es la que tenemos ahora mismo. Muchas de las cosas que trae esta nueva medida están en la ley actual. Pues entonces se dijo, oye, enmienda la ley actual. Hace rato tuviésemos una ley, pero quizás por ego, quizás por protagonismo, otras cosas, sometieron un proyecto, la misma comisión hizo un sustitutivo, el autor de la medida quería que su nombre estuviese ahí, pues pidió coger el sustitutivo como de él y radicar un proyecto nuevo, por eso es que cambia el número del proyecto. Y aún así, la medida ha sufrido casi 250 enmiendas. Si tú tienes un proyecto que arrancaste y lo vas enmendando y lo vas enmendando y lo vas enmendando y lo sustituyes y todavía lo tienes que seguir enmendando y ya lo aprobaste, lo envías a la fortaleza, te lo devuelven porque quiere otros cambios, le hacen los cambios, no lo envían a la fortaleza y ya están hablando otra vez de más cambios, algo se nos cayó en el camino. O sea, es frustrante, me imagino yo, para los legisladores, el tiempo, esfuerzo, dinero que envuelve hacer todo esto. Es frustrante para los que están impulsando la medida o los detractores de la medida, todo lo que va ocurriendo, van 3 años de esto.
pero es más frustrante para el pueblo. El ciudadano quiere tener los medios si quiere, porque esto es una cosa que hay que decirlo así. La gente piensa, ¿no?, que la ley de armas, vamos a liberalizar las armas en Puerto Rico. Mire, en el día de hoy, como está el crimen allá afuera, el que quiera un arma y sea una persona decente va a hacer el sacrificio que tenga que hacer para tener un arma y defenderse. Que la pongan barata, a lo mejor más gente va a acceder a ella porque está barata, pero no es por la consideración de que estaba barata que no la tenía. La consideración es que yo quería tener un arma porque me sentí inseguro y el arma me daba cierta seguridad. Entonces, estamos en un proceso que, como dije, llevamos 3 años luchando esto de un lado y de otro y todavía estamos en la puerta de lo desconocido. La sesión termina ahora el día 16. Si el 16 no se aprueba nada, que se pongan de acuerdo, pues se quedará hasta enero. Y la pregunta es, ¿puede un proyecto así seguir dando cantazos? Y al final del día, entonces, esto fue una ley para ganar votos, esto fue una ley para justicia social, esto fue una ley para qué. Como bien dijo Sandra al principio, la ley actual no requiere una vista del tribunal para sacar una aportación. Una vez usted somete los papeles a fiscalía, el fiscal decide si quiere ver la vista. El tribunal no tiene que hacer nada. Entonces, han habido casos aquí, el licenciado Pablo Sandoval, lo tengo que decir así, en el tribunal de Fajardo, cuando llaman la prueba, él, sí, aquí estamos. Ah, pues siente el testigo. Y yo, ¿por qué? El fiscal fue el que pidió la vista, el fiscal es el que tiene objeción, el fiscal que traiga la prueba. No, pero licenciado, es que eso no funciona así. Perdóneme, pero es que el derecho funciona así. Yo no tengo por qué sentar al peticionario. Esto es un proceso de parte. Él tiene objeción, que lo traiga. ¿Y qué pasó en ese caso? Pues, todo el mundo venga al estrado, hablaron, mire, licenciado, pero juez, aquí lo que dice es que la vista se pide si el fiscal la quiere. Él tiene objeción, él tiene que tener una prueba. Yo no tengo por qué sentar a mi cliente para que diga que vive en tal sitio, para que está casado, que trabaje, qué sé yo. Todo eso está en el documento. Y bueno, pues está bien. Corolario a eso, ¿qué sucedió? Pues las aportaciones de Sandoval son las últimas que se ven ahora, porque el resto de los abogados que estaban en sala se levantaron allí y no, espérate, el fiscal que traiga la prueba. O sea, se abusa del sistema, dizque para controlar la criminalidad. El malo no va al tribunal a sacar una aportación. El malo tiene una ametralladora y la ley lo prohíbe. Y todas las actuaciones que prohíbe la ley, que se las prohíbe a todo el mundo, ¿quiénes son los que las cumplen? La gente decente. Pues entonces estamos legislando para el que no es. Ese es el problema. Cari, ¿cómo tú reaccionas a eso? Bueno, yo que por suerte no soy abogado y no tengo que seguirme a todas esas reglas. Para mí esto es simple. Hay un libro que se llama Apuntes para abandonar el derecho del doctor en Sociología y Filosofía del Derecho, tiene 2 doctorados, el compañero Atilio Osoria, donde plantea que el derecho en Puerto Rico, esa llamada Constitución que bien evoca don Víctor, realmente no tiene, siempre, esa Constitución va a existir siempre y cuando el Tribunal de la Metrópolis decida o sea, así que en última instancia no es ninguna Constitución, es una ley orgánica y no nos garantiza ningún derecho porque en las colonias no garantizan derechos, o sea, no es posible legalmente hablando. Entonces, en ese sentido, me parece que la frustración que yo veo en doña Sandra y en don Víctor es que en un país que ha caído, a mi juicio, en ingobernabilidad, donde no hay representatividad de nadie, ¿verdad? El Estado pocas veces está legislando para beneficio del bien común y de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la petición. A eso le sumamos que doña Sandra y don Víctor están envueltos en que se abrieron las primarias en esta semana. Así que usted va a encontrar que todos los legisladores le van a decir que sí, que sí, que sí, que sí, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, después cuando lleguen los otros que están en poder, le van a decir que sí a ellos y la cuestión es alargar la cosa para que llegue al año que viene y pasen las primarias y no tengamos que tomar decisiones. Así que eso es parte de este asunto, ¿verdad? Que me parece que está solapado en el doble discurso que decía ahorita y al que se le suma el discurso de que en realidad el Estado
sigue tratando de intentar controlar el derecho de los pobres al acceso a las armas, ¿verdad? Y la pobreza en Puerto Rico se mira desde la forma en que en Estados Unidos se mira la cuestión racial, ¿verdad? La pobreza en Estados Unidos tiene color. Aquí la pobreza tiene lugar de geografía, de donde tú vives y ese tipo de cosas. Entonces, repito, yo veo que los compañeros los veo envueltos en un proceso político donde los quieren utilizar, pero no quieren darle derecho a los pobres y este tipo de... ¿verdad? Por otro lado, me parece que esa cuestión de la ingobernabilidad incide en la percepción que tienen de que el Estado no nos está protegiendo y nosotros nos tenemos que proteger. Primero, que el Estado nunca ha tenido la capacidad de protegernos. Eso es una falacia, ¿verdad? Porque en última instancia no importa las muertes o los crímenes o las situaciones de la criminalidad, las muertes y los crímenes del Estado siempre han sido mayores que de la gente, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, me parece que en lo que sí puedo diferir de los compañeros, y difiero desde el punto de vista que yo nunca he usado un arma, es que yo no sé hasta qué punto el crear la mentalidad y normalizar la mentalidad que yo para protegerme de la criminalidad necesito un arma, porque la mayoría de nosotros, cuando desenfunde esa arma, va a encasquillarse 30 fracciones de segundo, que va a equivaler que le quiten el arma a uno y con ella lo maten. Entonces yo entiendo que ellos me van a decir que esos son los procesos de entrenamiento, ¿verdad? Pero esa es mi preocupación con todo el asunto de la vinculación de las armas, a la cual entiendo que uno tiene derecho y los derechos no se explican, se ejercen, ¿verdad? Usted no tiene que ir al tribunal a explicar por qué quiere ejercer el derecho. Repito, yo no soy abogado, ¿verdad? No, pero es así. Pero me parece que el problema de llevar la discusión de protegernos del crimen a ese nivel es que ¿dónde paramos? ¿Dónde tiramos la raya, verdad? Así que... Sandra, ¿dónde la podemos tirar? Él me puso tres puntos interesantes para mí. Respecto con el derecho constitucional, el derecho, una vez siempre hemos tenido el debate de que el derecho sí nos pertenecía a la persona individual, pero no fue hasta el 2010 y 2008 que en el Tribunal Supremo pues lo establece y todo el mundo entonces lo empieza a aceptar. Pero en el 2010 establece que es fundamental y nos incluye como los territorios. Y por eso en Puerto Rico es una obligación del Estado acogerlo. De la misma manera que acogieron al otro día cuando salió la decisión del tribunal del matrimonio del mismo sexo. Han pasado desde el 2010, 9 años, y no le han seguido dando de larga y le quieren buscar 20 patas al gato para establecer el derecho, pero para el del mismo matrimonio se fueron como pan con mantequilla, como les gusta decir al puertorriqueño. En el punto de el arma para la defensa, yo, gracias a Dios, no he tenido que detonar un arma de fuego, pero sí he tenido que utilizarla para repeler ser una víctima. Hay muchas formas y muchas situaciones en las cuales tú puedes evitar ser atacado. Lo importante, además de los entrenamientos, es el estar aware, o sea, estar concentrándote y estar pendiente de tus alrededores, pero además de eso es saber cuáles van a ser tus herramientas para defenderte. Hay distintas situaciones y distintas formas, pero en el caso mío, que puedo andar con pepper, puedo andar con cuchilla, puedo andar con lo que sea, pero siendo mujer, prefiero tener un arma de fuego porque es el arma que me da más probabilidades de salir ilesa o airosa de la situación. El arma no es una vajillita mágica que va a detener, que va a ser el milagro de que nunca te va a pasar nada. Pero ese 1%, de esa una oportunidad, como las personas que tienen fe, pues esa fe de esa oportunidad
yo prefiero agarrarme de ella que estar en una situación de decir, no tengo con qué defenderme, no puedo hacer nada y soy completamente víctima al amparo de quien quiere hacer daño. Esa oportunidad, yo prefiero, como dicen por ahí, prefiero que me juzguen 6 a que me juzguen 2 a que me carguen 6. Prefiero morir de pie que de rodillas en el molonlave. Pero eso entra cuando una persona de verdad quiere defenderse, quiere llevar su vida más allá. Esa una oportunidad, ese 1%, se convierte en tu fuerza, en tu energía. Y eso es algo que yo quisiera que muchas personas comprendieran, porque he conocido muchas personas que dicen, yo no quiero saber de armas de fuego, el día que me vayan a matar, el día que me vayan a asaltar, que hagan conmigo lo que les dé la gana. Yo de verdad que pues sufro cuando escucho personas hablar así, porque yo nada más de pensar que me le vayan a hacer daño a mis hijos, me transformo mentalmente en cómo yo puedo buscar la manera de defenderlos. Y eso es parte de los entrenamientos que nosotros, las personas ya poseedores de armas, los que de verdad practican y entrenan, porque un curso de uso y manejo no te da las herramientas completas, te da una oportunidad, pero no te da todas las herramientas. Y ahí entonces entran en la parte de los entrenamientos para que no le ocurra como el caballero mencionó, que vas a titubear, se te va a trancar el dedo. Sí, hay veces es bueno pensar, yo no quiero tener que usar el arma de fuego. O sea, yo la llevo conmigo, pero le pido a Dios no tener que utilizarla. Pero a la misma vez entrenamos para que en el momento de la verdad pueda tomar la acción y juzgar correctamente para ese momento. No es, tengo un arma de fuego y la voy a sacar cuando me dé la gana porque alguien me dijo una mala palabra, me insultó. Eso no es el llevar un arma de fuego. El propósito de ella es cuando tu vida corre peligro o la de otra persona. Víctor, tú estás, como dicen, en la calle, tú eres armero, estás interactuando constantemente con personas. ¿Qué es lo que usted ve en la calle, verdad, cuando llegan a su lugar? O sea, ¿cuál es la lectura que usted tiene de la gente que usted tiene? Mira, y es la realidad, tú lo puedes preguntar a cualquier armero. Es rara la persona que llega y te dice, yo quiero un arma, pues quiero practicar el tiro al blanco. Sí, eso lo quieren hacer. Pero te vienen con la preocupación de que el crimen está alto, de que puede pasar en una situación así o en una situación de esta otra forma. Y esto es lo que se ve día a día. Esa idea romántica de que la gente tiene, no, que es para el tiro al blanco solamente. No, la persona compró un arma porque se quiere defender a su familia. Una cosa que te quiero compartir. Aquí estamos trabajando con una medida de ley de armas. Ahora mismo en la Corte Suprema hay 3 certiorari. 2 ya fueron aceptados, el tercero está en camino. Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide a favor de los peticionarios en los certiorari, lo que estamos haciendo aquí se va a ir por el chorro otra vez, porque es que va a cambiar otra vez el Estado de Derecho. Claro, como dijo Sandra, en el 2008, Hillary McDonald, la ciudad de Washington, D.C., tuvo que venir en el 2010 para, en el caso de McDonald's, decir que esto era de aplicación no solamente a la ciudad de Washington, al enclave federal, que mucha gente decía, no, porque es que el enclave vino después de la Constitución. O sea, ellos no escribieron esto pensando lo que iba a pasar en Washington, D.C. Y entonces la Corte Suprema decidió, pues mira, no, esto es de aplicación no solamente en el enclave, sino en donde quiera que esté la bandera. Que choca con los casos insulares, porque los casos insulares, la Constitución no seguía la bandera. ¿Y qué sucede ahora? Pues se hizo en el 2010 el caso de McDonald's y Puerto Rico siguió como si nada. Puerto Rico, al día de hoy,
La ley vigente, aunque cuando se escribió era tratando de alcanzar el derecho, fue antes de esas decisiones. Al día de hoy Puerto Rico se trata como un privilegio. Y el Estado tiene el derecho y tiene el poder y tiene todo lo que tú quieras. Tan es así que aún con el palio de que estamos reconociendo un derecho, la exposición de motivos viene y dice que esto es para reconocer el derecho de los ciudadanos a tener y portar armas y el derecho del Estado a regularla. Hasta donde yo tengo entendido, el Estado no tiene ningún derecho, porque el Estado le pertenece a los ciudadanos. Y que en un proyecto de ley me pongan en la exposición de motivos, en la primera línea, que el Estado tiene un derecho a regularme mis derechos, yo creo que ahí tenemos un choque. Y eso es algo que sobre la marcha pues se seguirá trabajando con eso. Pero como te dije, hay casos que están ante la consideración del Supremo y todos los días siguen surgiendo porque los distritos no se ponen de acuerdo. Unos quieren poner unas regulaciones, otros quieren otras, y por eso es que están llegando los certiorarios allá arriba. Ya desde el saque, como quien dice. No están esperando ni siquiera llegar al circuito, ya están yendo directo. Mira, tribunal, esto lo tienes que coger tú porque ya hay 2 circuitos que chocaron, sin siquiera haber cogido la decisión acabada. Ya estamos redondeando, así que lo que quisiera, Gary, un comentario sobre, porque empezamos hablando de la ley de armas y luego, ¿verdad? Seguimos profundizando y llegamos hasta lo que es la inseguridad del ciudadano, que yo creo que es algo bien patente en el Puerto Rico de hoy día. ¿Cuál es tu lectura, ¿verdad?, sobre el clima Primero, de inseguridad en Puerto claro, Rico? que concurrió con doña Sandra, la inmensa mayoría de la gente que porta armas legalmente las porta responsablemente, porque si no aquí tuvieran los tiroteos con armas legales, porque aquí hay un montón de gente armada. Así que en eso estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que si para garantizar el derecho, ¿verdad? Estamos al lado de cualquiera que quiera exigir el derecho, porque como yo no soy abogado, yo pienso que el Estado no tiene derecho, porque los derechos son mis protecciones frente al Estado, así que el Estado no puede tener derecho por definición, y eso lo digo yo como lego, ¿verdad? No sé lo que enseñan allá en la Escuela de Derecho. Pero, por otro lado, me parece que esto se resume a qué tipo de sociedad queremos. Si nosotros queremos una sociedad donde la gente que no es decente se controle por la fuerza, pues vamos a tener una sociedad en guerra todo el tiempo, porque eso no es posible. O sea, los procesos de controlar la criminalidad que han funcionado en todas partes del mundo son procesos de inclusión económica, procesos de inclusión social, que la gente participe, que la gente, cuando se va a tomar una decisión sobre qué se va a hacer en su vecindario, se le consulta a los vecindarios y la gente se siente incluido. En este momento, yo entiendo que el país vive una etapa de ingobernabilidad donde el Estado y excepto por el tribunal en algún sentido, ninguna de las otras ramas del gobierno nos representa a nadie. Ninguno representa los intereses que no sean los intereses, primero, de ellos salir reelectos y segundo, de mantener su partido como estructura gangsteril, diría yo, ¿verdad? Eso es muy personal. Así que en ese sentido sí es una visión romántica. Yo prefiero una sociedad donde las cosas se diriman de otra manera, donde todo el mundo pueda estar incluido, pero mientras eso no pasa, pues obviamente la opción de uno estar armado, pues parece ser una de ellas. Yo trabajé 30 años bregando con criminales en la calle, como decía un abogado en el área de Ponce, solo armado con mi verbo, ¿verdad? Yo nunca utilicé un arma. La única arma que tengo es una navaja y la uso porque tiene un sacacorcho para los vinos. Así que, pero puedo entender la preocupación de los compañeros y la compañera, pero me parece que incluso desde el ego del derecho, los derechos usted no tiene que explicarlo. Usted quiere tener un arma porque tiene derecho a eso. Lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico, ellos decidieron que nos aplicaban esos derechos, pero ellos se reservan el poder de decir que no nos aplican también, porque obviamente no controlamos eso, porque las colonias no controlan su seguridad. En un punto de vista, muchas personas, yo incluida, pues defiendo el Bill of Rights, la Constitución de Estados Unidos. Yo también. Pero un punto que usted acaba de decirme está muy curioso. Dice, esto no los estableció los Estados Unidos. La realidad es que no. El derecho de la
autopreservación, el derecho de la defensa, viene más allá de la Constitución de Estados Unidos. Y esto ha sido un tema histórico desde varios milenios, en guerras, donde se han habido la situación donde un tirano o un rey ha querido tomar control y quien ha tenido que pelear para evitar eso. Han habido quienes han ganado y quienes han perdido, pero de por sí, gracias a la Constitución de los Estados Unidos, quedó plasmado de una manera donde nosotros tenemos de dónde agarrarnos. De no estaríamos peleándolo para que sea forzado en una constitución de la misma manera. No hace mucho, hasta en Rusia, incluyeron el derecho de armas en un aspecto en su establecimiento gubernamental. Tenemos en Panamá, no hace poco, también lo incluyeron. Tenemos varios lugares donde ya están dándose cuenta de la importancia, cómo va creciendo, mientras tenemos otros lugares que de verdad todavía son antiarmas, pero gracias a Dios se está viendo un balance entre unos que sí y otros que no. Y esperamos que el balance se lleve más al lado de los pro a la defensa, pro a las armas, pro al derecho, porque es natural que queramos defender nuestra vida ante una situación donde nuestra vida corre peligro o grave daño. Bien, mis amigos, de esta discusión, ¿verdad?, que hemos querido presentarles hoy, en resumen, se desprende que hay un proyecto de ley para crear una nueva ley de armas que ya ha sido aprobado por las cámaras legislativas. Está ante la consideración de la gobernadora, como bien nos ha dicho don Víctor y Sandra. No se ve que a corto plazo se vaya a convertir en ley. Cada vez que pasa un suceso de criminalidad que impacta al país, pues eso tiene también unas repercusiones en la consideración del proyecto. También hemos dialogado sobre el clima de inseguridad que se vive en el país y cómo la gente reacciona ante ese clima de inseguridad y cómo la ley de armas se presenta, ¿verdad?, como una oportunidad y una ventana para que el ciudadano pueda sentirse dentro de su psiquis un poco más seguro, amparado en la ley. Y creo que con el comentario que nos acaba de decir Sandra y con las observaciones de Gary, podemos dar por finalizado este programa. Les exhortamos a mantenerse pendientes a microjuris.com para que sigan, estén al tanto sobre el quehacer noticioso y legal del país. También recuerden que nos pueden escuchar y otros podcasts bajo la ley en tu vida en Facebook e Instagram, en las principales plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify, también nos pueden conseguir. Y siempre dejarnos sus comentarios, compartir estas publicaciones para que llegue a más personas y quedarse conectado con nosotros. Yo soy Rafael Solá, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.